Están sentados, que estén reverentes a la palabra de Dios. Vamos a estar en pie. Vamos a leer lo que dice allí, ese hermoso texto de la palabra del Señor Jesús. Amén. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vamos a orar a Dios, vamos a decirle al Señor Jesús que abra nuestro corazón, que Dios nos dé corazones dispuestos para recibir lo que el Señor quiere darnos en esta noche. Amén. Empieza la oración. Dios todopoderoso, Jesús, Dios de todo poder y toda autoridad, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, dándote gracias, mi buen Señor, por darnos la oportunidad de poder adorar y glorificar tu nombre, por permitirnos exponer tu gloriosa palabra. Jesús, danos corazones dispuestos, sensibles, que tú obres en cada alma, en cada mente, en cada corazón, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada, que esta palabra haga el efecto poderoso por el cual ha sido enviada en esta noche a este lugar, a cada alma, a cada mente y a cada corazón, en el nombre de Jesús. Sea la gloria. ¿Cuántos damos gloria al Señor Jesús? Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hoy el tema que quiero tratar con la ayuda del Señor es: la unción hace la diferencia. Amén. Dígale a su compañero que tiene al lado: la unción hace la diferencia. Dígaselo a usted mismo: la unción hace la diferencia. El yugo de esclavitud de Asiria sobre Israel fue por la desobediencia del pueblo de Dios a la palabra de él. Y Dios castigó grandemente la desobediencia de Israel, ¿cierto? Con los asirios, y los humilló y le recordaba que debían ser obedientes. Pero el pueblo de Israel, nosotros sabemos por la palabra de Dios que fue un pueblo muy difícil, muy duro de servir, bastante rebelde. Y Israel todo el tiempo caminaba con una carga muy pesada sobre sus hombros, porque ellos no querían deshacerse de ese peso que les agobiaba y no querían hacerlo también. Y por esto ellos fueron cautivos y puestos este yugo que siempre los mantuvo esclavos. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado libertad. Gracias sean dadas a Dios por los que estamos en este lugar, que hemos dispuesto nuestro corazón, nuestro entendimiento a obedecer a lo que el Señor quiere que hagamos. El yugo es una pieza de madera en forma que se ajusta al cuello y generalmente de forma curva, y eso se le colocaba a las parejas de bueyes para que ellos fueran en la misma dirección, utilizaban el carruaje para que ellos pudieran hacer el arado. El yugo en la Biblia significa o es empleado como símbolo de servidumbre o esclavitud. El pueblo de Israel llevó este yugo por mucho tiempo y da tristeza y da dolor cómo Dios todo el tiempo estuvo al lado de Israel, cómo mostró sus prodigios, sus milagros, cómo Dios abrió el mar Rojo en dos, cómo ellos lo pudieron atravesar, cómo los sostuvo 40 años en el desierto sin que nada les faltara, sin que sus vestidos envejecieran, sin que su calzado se acabara. Les dio el alimento que él mismo mandó del cielo, el maná. Y todo el tiempo el pueblo de Israel era rebelde. Nunca reconoció o quiso reconocer la obra de Dios en la vida de ellos. Y cada nada se iban detrás de los dioses paganos, se olvidaban de Dios, pero cuando estaban en problemas, cuando estaban en dificultades, se acordaban de aquel Dios.
Pero como Dios es tan grande, como Dios es tan bueno, y Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Cuando ellos se humillaban de corazón, cuando ellos reconocían a Dios como su único Dios, Dios nuevamente volvía a ayudarlos. Qué bueno que nosotros pudiéramos entender tantas cosas de lo que Dios hace en nuestra vida. Y hoy más que el yugo yo quiero hablar de la unción. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 1. Y Dios nos habla acerca de esa unción que ha producido en nuestras vidas, amén, de eso que Él nos ha dado. Hebreos capítulo 12, verso dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos manda que nosotros nos despojemos de ese peso. ¿Qué es ese peso? En la antigüedad también se le llamaba vicio. Esas cosas que nos esclavizan, esas cosas que nos atan, esas cosas que nos impiden ver la gloria de Dios. Y la Biblia nos narra de personajes que tuvieron o reconocieron a Dios en sus vidas. Y en Hebreos capítulo 11 nos habla de un museo de la fe, de hombres que estuvieron sujetos a las mismas pasiones que usted y yo estamos sujetos, que tuvieron las mismas necesidades, que pasaron por muchos desiertos por los cuales usted y yo hemos pasado, pero que lo más importante es que a la postre y al final obtuvieron la victoria. Y en otras palabras, el yugo se pudrió. Y en este capítulo Dios nos relata la historia de hombres que por la fe lograron grandes cosas. Recuerden, no eran diferentes a nosotros, eran humanos, también tenían debilidades, también tenían flaquezas, pero miraron a Dios y nunca quitaron los ojos de Dios, nunca se despegaron de la mano de Dios, que en medio de la prueba y en medio de la adversidad caminaron del lado del Señor Jesús, de Dios. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vivió en armonía con la dirección de Dios. Por la fe, Noé creyó y obedeció. Se movió con temor. El temor de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Es el principio de la sabiduría. Por la fe, Abraham obedeció para salir y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Amrán y Jocabed confiaron en la providencia divina. Moisés, hecho ya hombre grande, renunció a la posición de ser hijo de la hija de Faraón y prefirió gozar de los deleites temporales porque tuvo la mirada puesta en Jesús, amén, porque tuvo mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué podríamos decir de Gedeón, Barak, Sansón, Jefet? Fueron 4 jueces de Israel. David, un rey. Samuel, un profeta. Conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Cuando no quedaron más, cuando no tuvieron más que hacer, miraron al autor de la fe, miraron a Dios Todopoderoso y hacen parte de esa hermosa historia que hoy nos da a nosotros fuerza, que en medio del problema, que en medio de la dificultad, miraron al que es invisible, pero que es eterno, que es real, que vive en nuestros corazones.
Y ellos, por la fe puesta en Cristo Jesús, rompieron esos yugos de esclavitud y dedicaron su vida al que todo lo puede. En esto de la unción intervienen algunos componentes, y está el divino y está el componente humano. En lo divino todo está hecho, todo es perfecto, inalterable, eterno, inmovible, sabio. Y en lo humano necesita desarrollo, tiempo, espera, preparación, paciencia, constancia, lucha, dedicación. Esto podríamos decir: lo sabio en lo ignorante. El conocimiento de Dios sobrepasa todas las cosas, pero se ha sido revelado a nosotros. Y por la gracia del Señor, Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Lo eterno en lo temporal, lo perfecto en lo imperfecto. No somos perfectos, pero Él es perfecto. Vamos en camino de esa perfección. Lo suficiente en lo insuficiente, lo capaz en lo incapaz, lo infalible en lo falible, lo infinito en lo finito. Todos ellos tuvieron un encuentro personal con Dios, tuvieron una identidad con Cristo, se identificaron con el propósito de Dios para con ellos. Eso es lo que hace la unción. Así de sencillo, eso es lo que hace la unción. Porque cuando nosotros tenemos la unción de Dios en nuestra vida, ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en mí. Y ya no me ven a mí, Janet, llena de imperfecciones, llena de defectos. Ya ven la gloria de Cristo reflejada en nosotros. Por eso es importante dejar que nosotros nos llenemos de la unción del Santo, para que podamos destruir a través de la presencia de Dios en nuestra vida todos esos yugos de maldad, todos esos yugos de esclavitud, todas aquellas cosas que nos impiden ver la gloria de Dios. La unción hace la diferencia. La unción hace que un hombre como nosotros, con imperfecciones, Dios lo moldee. La unción es la que hace que cuando tú ores por alguien, porque los discípulos antes, cuando eran del común, cuando eran simplemente pescadores, ni siquiera tenían el poder, ni siquiera sabían que existía alguien que sanara, y ni siquiera sanaban un resfriado. Pero cuando recibieron la unción del Santo, sanaban a los enfermos, ponían la mano sobre ellos y ellos sanaban en el nombre de Jesús, porque no era ellos, sino que era la unción del Santo sobre ellos. Hermanos, de pronto no tenemos muchas capacidades, de pronto no tenemos mucho conocimiento secular, de pronto no cantamos de la mejor manera, pero si tenemos la unción de Dios, eso es más que suficiente. Eso nos lleva más allá, nos lleva a tener un encuentro personal con Dios, nos lleva a tener una relación directa con el autor y consumador de la fe. Y yo quiero pedirle en el nombre del Señor, esa unción no está limitada para algunos cuantos. Esa unción está para todos los que están en este lugar, para todos los que están en este recinto. Para cada uno de nosotros es la unción del Santo. Cuando tú tienes la unción de Dios, las cosas tienen que cambiar. Porque no es cualquier cosa, no es cualquier cosa que se compra en la tienda. Tú no puedes ir a comprar unción. Tú te ganas la unción de Dios cuando te comunicas directamente con Él, cuando tú humillas tu corazón. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29 verso 11, y ese texto se los quiero dejar a ustedes en esta noche. Dice la palabra del Señor Jesús: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, para ti, amigo. Pensamientos. Porque yo sé los pensamientos que tengo para contigo, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene cosas grandes para nosotros, hermanos. Necesitamos tener la unción del Santo para que podamos ver las cosas que no se ven, para que podamos, como aquellos hombres del Museo de la Fe. Abraham simplemente creyó a Dios, y que dice la palabra de Dios, le fue contado por justicia. De pronto hay muchas cosas que tú anhelas en tu corazón, hay muchas cosas que le llevas pidiendo a Dios mucho tiempo, y en ocasiones, por ser humanos, por tener debilidades, en ocasiones hemos pensado que hasta hemos llegado a dudar de que algún día las obtendremos.
Pero cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios y reconocemos su poder, reconocemos su grandeza, reconocemos su poderío, sabemos que Él es el Dios de lo imposible. Sabemos que Él es un Dios que ama a su pueblo y que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios vamos a alcanzar grandes victorias. Lo material es pasajero, lo material se queda acá. Pero lo que obtenemos de Dios, la salvación de nuestra alma, el buscar la presencia de Dios, el desear como niños esa presencia de Dios, así como el niño desea esa leche de su madre, así como el niño se impacienta cuando tiene hambre para que esa madre acuda a su cuidado, para que esa madre lo alimente. Qué bueno que en nuestro ser haya hambre y sed por la presencia de Dios, que haya hambre y sed por buscar de ese Dios tan grande que nosotros tenemos. Hermanos, tener a Dios en el corazón es lo mejor que el hombre puede desear. No hay nada que se compare a tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso, cada uno de estos hombres vivió su propia experiencia. Cada uno de ellos tuvo un llamado, como hoy lo tenemos usted y yo. Cada uno de ellos tuvo un carbón encendido. Cada uno de ellos tuvo una zarza. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice la palabra de Dios. Eso está en 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 y 5, que dice: añadid a vuestra fe, ayúdeme, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Amén. Hermanos, y todo eso se logra de la mano de Dios, porque no es por nuestras propias fuerzas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, no estaríamos en este lugar. Pero estamos acá porque hay uno que es más grande que nosotros, porque hay uno que es más grande que la debilidad, porque hay uno que es más grande que tu problema. Aquí está Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros tenemos la unción del Santo, inmediatamente ese yugo se tiene que podrir. Y ese yugo se tiene que quitar de nuestra vida, porque ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí, amén. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros reconocemos que tenemos a ese Dios tan grande, hermanos, es que no es cualquier Dios. Tenemos al Dios Todopoderoso. Ese Dios que conoce tu dolor, ese Dios que conoce tu debilidad, ese Dios que conoce lo más íntimo de tus pensamientos. Ese Dios que conoce lo que a ti te gusta, ese Dios que conoce lo que a ti te hace falta. No tenemos a cualquiera, tenemos a un Dios muy bueno. Y cuando uno reconoce la clase de Dios que uno tiene, cuando uno tiene esa unción de Dios en su vida, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir. Se tienen que ver los milagros, se tienen que ver los prodigios. Porque es que no estamos invocando a cualquiera, estamos invocando al Dios que tiene todo, escúchelo bien, todo poder, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Dios el que usted y yo tenemos. Yo no sé si usted se siente contento de lo que usted tiene. Yo no sé si usted valora el Dios al cual usted tiene. Pero hermanos, cuando uno reconoce a Dios, cuando uno lo ama, cuando uno le ama con el corazón, cuando uno tiene pasión por la presencia de Dios en su vida, nuestra vida tiene que ser diferente. No podemos ser iguales, porque el hombre que tiene la unción del Santo es un hombre que, aunque vive en lo común, aunque es parte de este mundo, aunque es parte de este sistema terráqueo, de este que vive aquí en esta tierra, es un hombre que ha experimentado cosas sobrenaturales. ¿Y sabe qué sobrenatural hemos experimentado? Es la presencia de Dios en nuestra vida. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y de pronto muchos amigos se asustan por lo que usted y yo hacemos. Pero qué bueno que ellos algún día pudieran sentir esto tan grande. Este fuego que quema en el corazón, esta fuerza que nos lleva a adorar a Dios sobre todas las cosas. Esas cosas, ese Dios tan grande el cual nosotros tenemos,
que nos permite sentir su presencia en el corazón. La unción es un revestimiento del poder de Dios en nuestra vida. Es el que nos permite realizar algo. Es lo que nos convierte a nosotros como hombres ordinarios en hombres extraordinarios. Pero no porque seamos nosotros, sino porque hay una fuerza mayor que nos ayuda a hacer todo lo que Dios nos permite hacer. Es el ungimiento que te da capacidad, la habilidad de hacer cosas que nunca soñaste que podías hacer en tu vida natural, pero que ahora Dios te da la oportunidad por su Espíritu Santo para que hagas cosas grandes, sobrenaturales, y no para la gloria nuestra, porque la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Absolutamente toda la gloria es de Dios. Hermano, cuando usted pone las manos sobre alguien, usted unge a una persona, cuando esa persona es sana en el nombre de Jesús, no crea que la gloria es suya, es porque Dios está en su vida, es porque ya no muera usted, es porque Dios está en su corazón. Y por ese poder que tiene el Señor que nos utiliza a nosotros, porque nosotros simplemente somos vasos, simplemente somos utensilios en las manos de Dios, somos vasijas, y por eso necesitamos estar limpios para que el Señor llene nuestra vida. Por eso necesitamos que esos yugos de esclavitud sean rotos en el nombre de Jesús. Cada uno sabe qué le ata, cada uno sabe cuál es su yugo, cada uno sabe qué hay en su vida que no está bien delante de la presencia de Dios. Un cristiano sin la unción no es lo suficientemente efectivo para Dios. Dios quiere que tú y yo, escúcheme bien, seamos 100% efectivos. Y cuando la unción viene sobre uno, oh, aleluya. No solo esto, cuando está dentro de nosotros, nos ayuda a estar victoriosos, amén, amén, porque el yugo se pudrirá a causa de la unción, aleluya. Esta unción que viene sobre ti hace la diferencia. Escuche bien, te conviertes en el cazador en vez de la presa. Cuando tienes el yugo, moverás el infierno. Cuando tienes la unción del santo, moverás el infierno en vez de que el infierno te mueva a ti. El enemigo te temerá en vez de que tú le temas. Tú estarás en constante victoria, mientras que el enemigo estará en constante derrota. Porque no somos nosotros, sino que la unción del santo sobre tu vida, amén. La unción hace la diferencia. Sansón era un hombre que conocía la unción. Partía o descuartizaba un león como si fuera un corderito. Y todas esas cosas las hacía no por su mano, sino porque había algo más grande sobre él, porque había un poder sobrenatural sobre él, porque había uno más grande, amén. Dice en Jueces capítulo 15 verso 14: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Si nosotros notamos la historia, ya la conocemos bastante. Sansón lo que hizo no era por su fuerza, no era porque era un hombre superdotado de fuerza, era porque la unción del santo estaba sobre él. Y Dios le permitió a él hacer muchas cosas, librar al pueblo de Israel de los filisteos, de la mano de los filisteos. Pero desafortunadamente Sansón algún día se llenó de vanagloria y dejó de reconocer que lo que él venía, que lo que él hacía no era de él, no producía de él, sino que era del Dios Todopoderoso. Y el día que se llenó de vanagloria, ese día se confió y hizo que el Espíritu de Dios se apartara de él. Hermanos, lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. Tus talentos son por la gracia de Dios. Lo que el Señor te ha regalado es por la gracia de Dios, no es nuestro. Y si nosotros nos llenamos de vanagloria, dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. No se le olvide que la gloria, el honor, el poder y el reconocimiento le pertenecen solamente a nuestro Dios. No nos pertenece a nosotros, porque si nosotros sin la unción de Dios no podemos hacer nada.
no podemos hacer absolutamente nada. Somos diferentes porque hay algo más grande en nuestra vida. No se olvide de esto. Y si nosotros miramos todo lo que hace la unción de Dios en nuestra vida, hermanos, estaríamos todo el tiempo en continua comunicación con nuestro Dios, para que esa unción no se rompa, para que ese yugo de esclavitud que algún día tuvimos no vuelva a nosotros. Pero se necesita de hombres y mujeres que se humillen delante de la presencia de Dios, que clamen al Señor porque le dé nuevas fuerzas. Dice el Salmo 23, mi copa está rebosante, ¿cierto? Ciertamente el bien y las misericordias me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué dice al final? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa unción, esa copa está rebosando en la medida en que usted y yo estemos en comunión con nuestro Dios. Pero cuando nosotros nos cansamos de esa unción, habrán otros que la van a querer recibir. Pero hermanos, qué bueno que nosotros no perdamos esa bendición de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Que nada nos separe del poder de Dios. Que nosotros no le permitamos al enemigo que nosotros seamos sus presas. La Biblia dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Dios ha venido a darnos salvación y nos vino a dar vida eterna. Y Él tiene todo el poder, y ese poder tan grande está en medio de nosotros. Amén. Todos aquellos hombres del Museo de la Fe tuvieron debilidades. Todos ellos huyeron del peligro. La Biblia dice que el avisado ve el mal y ¿qué pasa? Y se esconde. Pero los simples pasan y reciben el daño. Noé, ¿qué pasó con Noé? ¿Qué malo pudo haber hecho Noé? Se embriagó. Abraham mintió. Moisés, en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Pero hermano, escuchen, ellos tuvieron debilidades como nosotros las tuvimos. Pero hubo algo importante, algo muy importante, que ellos en medio de su debilidad, ellos le creyeron a Dios. Y dice la palabra de Dios, y fue tan importante, cómo fue el testimonio de que ellos agradaron a Dios de tal manera, que hoy son un testimonio vivo para nuestra vida también. Qué bueno que nosotros seamos parte de esa historia. Qué bueno que Dios pueda decir de usted y de mí, como algún día dijo de Job, que no había un hombre tan justo en la tierra como Job. Que Dios pueda, que nosotros delante de Dios podamos tener un buen testimonio. ¿Usted no le gustaría eso? Como dice la palabra de Dios en Tito 2:7, que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Que nosotros podamos llevar nuestra frente en alto, que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ya mi vida es diferente, ya tú eres el que toma el control de mi vida. Hermanos, cuando nosotros le damos al Señor esa opción, cuando nosotros le permitimos a Dios, y no crea que todos sabemos que es un proceso difícil y doloroso. Cuando nosotros llegamos a este lugar, veníamos con muchas cosas que dejar, ¿cierto? Pero por la gracia del Señor, porque algún día el Señor a través de su palabra, esa palabra que es martillo, nos perfeccionó y todavía nos sigue perfeccionando. Y el Señor permite que cada día esos yugos de maldad sean destruidos en su nombre. Amén. Dios nos ha querido hacer a su medida. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y Él quiere que usted y yo, como hijos de Dios, le amemos. Él quiere que usted y yo, como hijos de Dios, seamos santos. Él quiere que nosotros, como sus hijos amados, marquemos la diferencia donde quiera que vayamos. Pero hermanos, si usted quiere cosas sobrenaturales, pídale a Dios la unción. Esa unción que llena al ser humano, esa unción que solo la puede dar el Señor. Y desafortunadamente hay muchos yugos y que todavía hay gente que, aunque haya cambiado, todavía hay cosas que la siguen atando. Todavía hay cosas que afectan su relación con Dios.
De pronto el yugo del materialismo, qué sé yo, o el yugo de la inconsistencia, hermanos, eso se ve mucho. Hoy nosotros hemos dejado lo más importante, que es buscar la presencia de Dios. Hay algo particular. Cuando alguien está sin empleo, le ora a Dios para que le dé un empleo. Y apenas el Señor lo bendice con un empleo, llega muy cansado y no tiene fuerzas para venir a la presencia del Señor. Estamos dejando estamos dejando lo más grande que es la presencia de Dios por lo menos, porque las cosas terrenales aquí se van a quedar. Pero lo que usted y yo tengamos de Dios va a permanecer para vida eterna, hermano. Se necesita tener la unción del Santo. Se necesita que esa unción llene nuestra vida para que esos yugos de maldad sean rotos. A causa de la unción, el yugo se pudrirá. Una persona cuando tiene la unción de Dios es completamente diferente. Algo tiene que pasar en su vida. No es que no tenga tentaciones, no es que no tenga pruebas, sí las tiene. Pero hay un poder más grande, un poder que lo lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Por eso vale la pena nosotros decirle al Señor en esta noche que si hay algo que quitar en nuestra vida, que nosotros le demos al Señor la autoridad para que Él entre y quite lo que tenga que quitar. Que Dios establezca en nosotros lo que tenga que establecer, su vida, su presencia, su obra en nuestra vida, pero que deseche toda obra de maldad. Yo quisiera invitar a alguien que quiera pasar este altar y quiera decirle que quiera venir y pedir la unción del Santo. Que quiera decirle al Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero recibir nuevas fuerzas. Señor, soy humano, pero tengo debilidades. Y si hay alguien que quiera decirle al Señor, vengo para que, Señor, tú me des esa unción para que se pudran esos yugos de maldad, para que a causa de la unción ese yugo se pudra, eso que impide que tu presencia, que tu relación con Dios sea real. Yo no sé qué tenga usted en su corazón, pero lo cierto, hermanos, es que necesitamos tener un encuentro personal con el Señor. Necesitamos vivir una vida cristiana de realidades. No a través de experiencias de otros. No porque otro tiene la unción, entonces, ay, qué bueno que la tenga. Usted también la puede tener en esta noche. Usted también puede decirle al Señor que usted es un instrumento útil en sus manos. Que si usted necesita que Dios lo limpie, que si usted necesita que Dios restaure su vida, aquí está el alfarero. Aquí está el Señor para hacer nuevas todas las cosas. Pero se necesita tener a Dios de nuestro lado. Necesitamos entregarle nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Se necesita decirle al Señor en esta noche, invite a Dios a morar en su vida, en su mente, en su corazón. Que Dios haga cosas extraordinarias en un ser ordinario como es usted y como soy yo. Un ser común y corriente, pero que cuando tenemos la unción de Dios algo tiene que pasar. Que cuando oremos por el enfermo, la enfermedad tenga que huir en el nombre de Jesús. Que cuando reprendamos al maligno, él tenga que huir en el nombre de Jesús. Porque hay un poder más grande sobre usted y sobre mí. Ese poder es el que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo. Que el Señor nos dé hambre y sed por su presencia. Que el Señor nos dé hambre y sed por buscar su rostro. Que cada día que nosotros estemos en este lugar sea un encuentro maravilloso con nuestro Dios. Que podamos salir transformados por medio de la palabra. Que no sea una costumbre, sino que sea algo real. Que cada vez que usted y yo vengamos a este lugar sepamos a qué venimos. Venimos a buscar el rostro de Dios. Venimos a ser diferentes. Venimos a decirle al Señor que renueve nuestras fuerzas, que nos llene cada día más de su presencia, que cada día nos llene más de su gloria. Y de esa manera, hermano, escúchelo bien, de esa manera nosotros vamos a hacer cosas extraordinarias en personas que ni siquiera saben que usted y yo tenemos esto tan grande, pero que Dios nos lo ha regalado por su amor y por su bondad y por su misericordia. Aquí está el Señor, aquí está nuestro Dios, que tiene poder, que tiene autoridad. Y cuando uno tiene la unción de Dios, uno ya no es el mismo.